Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidas todas y todos a este espacio. Oiga, el profe Dani sí cumple, así como les había prometido y anunciado, entrevistamos a la doctora Diana Carolina Corcho, ese es el nombre completo de ella. Estuvimos ahí algo candente, hicimos preguntas incómodas, tuvo varios matices esa entrevista, quiero que se queden y la vean y por favor me deje el comentario ahí si considera que esta mujer después de esta entrevista tiene o no tiene el perfil para ser nuestra próxima presidenta de Colombia. Vamos a ver, estamos gestionando a ver si también traemos a Gustavo Bolívar, a Pizarro, le hacemos formalmente la invitación a ellos también, porque este espacio es de todo, para hablar con todos y que podamos entre todos conocernos un poco más. Mi gente, sin más chácharas y sin más, los dejo con la entrevista a la doctora Carolina Corcho para que usted deleite de esto y pues hablemos un poquito también de la vida de ella. Sin más, vamos. Aquí está la doctora Diana Carolina Corcho, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, vamos a conversar con ella amenamente, vamos a hacerle algunas preguntas, vamos a conocerla un poquito más a fondo como la persona detrás de la hoy candidata, precandidata por el Pacto Histórico. Doctora, ¿quién es Carolina Corcho cuando no está en una tarima o ante los medios? Bueno, un saludo, gente. Gracias por invitarme a este espacio tuyo. Bueno, Carolina Corcho es una mujer polifacética. Yo soy médica, ejerzo la medicina, la psiquiatría. A eso dedico mucha parte del tiempo. Soy docente. Y como soy psiquiatra, me gusta mucho la conversación sobre la vida de la gente. Entonces dedico mucho tiempo con mis amigos y amigas a hablar de sus vidas. Me gusta mucho la música y polifacética en la música. Y me gusta el rock, el vallenato. Del rock al vallenato y ambos me gustan con pasión. ¿Verdad? Para que entiendas eso. Me gusta la lectura, el cine y pues el deporte. Ahí pues trato lo más que se pueda, pero sí tengo pues alguna disciplina frente a eso. De parte familiar, es mamá, esposa, en qué ciudad vive. Conozcamos un Yo poquito más de vivo Carolina. hace 15 años en la ciudad de Bogotá y soy una de las solteras más cotizadas de la meseta cundiboyacense. Decidí cuando tenía 20 años no tener hijos. Eso fue una decisión que tomé ya hace bastantes años, que yo creo que hay muchas mujeres que están en esa posición en este momento. Respetable, sí, señora. Exactamente. Y tengo pues una familia, vivo con mi hermano. Mi hermano es como una persona fundamental y central en mi vida familiar. Mi madre está en la ciudad de Medellín, nosotros vivimos hace ya bastante rato en la ciudad de Bogotá. Usted es Pero bueno, paisa. sí, yo soy paisa, pero mis abuelos son cincianos, son de Cincesúcar. Ah, ok, Entonces mi es familia es de sucreña. origen costeño, antioqueño, y ya esta generación mía estamos en Bogotá. ¿Qué experiencia de tu vida personal más han marcado tu visión política y humana? Bueno, desde el punto de vista de la salud en el ejercicio médico, cuando yo estaba en el hospital San Vicente de Paúl y me tocó atender un niño y ese niño no tenía a sus padres ahí porque al niño lo habían mandado solito en un bus desde el Urabá para que pudiera ser atendido, eso me partió el alma y el corazón, todavía lo recuerdo y desde ahí me cuestioné mucho sobre las inequidades, el sistema de salud y las desigualdades en Colombia. ¿Qué papel ha jugado su familia y su profesión en su carácter? Porque se ve que es una persona de mucho carácter. Pues mi familia, como toda familia colombiana, ha vivido tragedias. A mi padre lo asesinaron cuando yo tenía 13 años, entonces mi mamá, siendo una madre, pues viuda, le tocó sacar adelante a sus hijos con todas las dificultades que tiene que enfrentar una mujer. Eso yo creo que le forja a uno muy duro el carácter, porque yo tenía 13 años y ya tenía un golpe muy duro en la vida que me permitió pues ser fuerte. Después me formé en la universidad pública, lo cual te forja también una independencia. Muchísimo. Participé en los movimientos estudiantiles y eso me dio pues una conexión con lo público. Excelente. Ya como ministra de Salud, que fue muy polémica, fue una de las impulsoras más fuertes de la reforma a la salud, ¿cierto? Creo que la gestora, prácticamente. ¿Qué aprendiste de esa experiencia, incluso con todos los obstáculos que tuvo, doctora? Bueno, digamos que yo soy la mamá.
Entonces, no, la reforma a la salud es algo que nosotros venimos discutiendo hace más de una década, cuando ya supimos que el sistema no daba más. El modelo está equivocado, iba a terminar en una crisis que ya viene hace mucho tiempo, entonces empezamos a trabajar esto con los movimientos sociales, la intelectualidad democrática de este país, y eso fue lo que conversamos con el presidente Gustavo Petro, que íbamos a trabajar en su gobierno. Yo lo que hice fue asumir una convicción que compartimos con el presidente, y evidentemente no es que nosotros seamos polémicos, lo polémico debería ser que se roben la plata de la salud. Eso es lo que debería ser polémico. Pues evidentemente, como nosotros hemos destapado y le hemos explicado a la ciudadanía cómo se ha facilitado a través del sistema de la Ley 100 el saqueo y llenar recursos públicos, entonces obviamente quienes se han vuelto multimillonarios reaccionan cuestionando a la persona, pero lo polémico es lo que ellos hacen. Así es. Doctora, ¿cuál ha sido el momento más difícil de su carrera pública hasta este momento? Hasta este momento, pues obviamente nosotros tuvimos una confrontación muy fuerte, una exhibición mediática muy fuerte cuando era ministra, donde básicamente había toda una campaña muy dura, donde tenía todos los focos y los reflectores sobre mí, una oposición cerrera, bodegas, había ataques muy fuertes. Sin embargo, pues evidentemente desde pequeña yo he sido una mujer de mucha fortaleza por la misma historia vital que tengo, y eso pudo ser superado. Doctora, dentro de eso, ¿qué cree o cuál cree que ha sido el legado que dejó como ministra? Nosotros hicimos varias cosas. Por ejemplo, el etiquetado frontal. Cuando ustedes van y compran algún alimento, ustedes encuentran exceso de grasas, azúcares, eso lo hicimos nosotros. Excelente. Lo materializamos, y había un lobby de la industria de los alimentos para que eso no pasara. Eso duró mucho tiempo detenido en el Ministerio de Salud y nosotros lo sacamos adelante. Hicimos un convenio para la producción de medicamentos nacional de enfermedades olvidadas con la Universidad de Antioquia. Avanzamos en muchas de las proyecciones de la construcción de centros de salud actualmente. Se hicieron cosas, pero el legado más fuerte y más importante es que el país entendiera el funcionamiento del sistema de salud y presentar una propuesta sólida, seria, que hasta ahora no ha podido ser refutada, de cómo debería ser un modelo alternativo. ¿Cuál es el país que sueña para 2030, doctora Carolina? ¿Cómo te lo imaginas si tuviera la oportunidad usted de llegar a la presidencia? Colombia necesita muchos cambios y eso va a requerir mucho tiempo. Esto va a requerir acciones de corto, mediano y largo plazo, pero yo me imagino un país más justo, un país democrático, un país donde las mujeres tengan posibilidades de participar en la política o participar en lo que ellas quieran, en su mundo profesional, donde no haya feminicidios, donde los jóvenes puedan participar de la educación superior, tener empleo, donde los campesinos puedan cultivar la tierra. Excelente. Ahora vamos a proyectarnos a ese momento en que usted inicia como futura presidenta de Colombia. ¿Cuál sería su primera acción simbólica y cuál tu primer gran reforma? Pues, esa pregunta está muy difícil porque tenemos muchas reformas, pero yo creo que hay una reforma que es fundamental para transformar el país y es la reforma política. Excelente. Son de las reformas más difíciles, quizás haya que apelar al pueblo colombiano porque el Congreso y la clase política no se va a reformar a sí misma. Existen otras reformas que obviamente es la reforma a la salud. Si no se aprueba en este periodo el presidente Gustavo Petro, el país sí o sí tiene que hacer una reforma a la salud. Eso es ineludible, si somos serios. Entonces yo creo que tendría que continuarse en esa reforma. Hay otra reforma que se tiene que hacer en Colombia muy compleja, que es la reforma a la justicia. Así es. Y evidentemente hay que continuar con la implementación de la reforma pensional, laboral y profundizar inclusive algunos temas allí. Usted usa una frase, enfoque en justicia social y salud pública. ¿Qué significa eso? La justicia social tiene que ver con la equidad, tiene que ver con que no podemos aceptar desigualdades. Colombia es un país con mucha riqueza y lamentablemente tiene una concentración de la riqueza que es inmoral en el mundo. Hay muy pocas manos y muy poquitos que concentran demasiado haciendo muy poco, y hay gentes trabajadoras que no tienen los ingresos suficientes para tener una vida digna. Entonces, para mí la justicia social es la dignidad humana, es la dignidad del pueblo colombiano. Doctora, usted, dentro de lo polémica que es por sus posturas muy bien centradas,
ha creado resistencia, ha creado enemistades dentro del mismo proceso del pacto histórico. Lógicamente es una competencia, ¿cierto? Entonces, ¿te consideras una figura radical o simplemente coherente? Bueno, yo no siento que yo tenga resistencias en el pacto histórico. Yo sí tengo una gran resistencia de la oligarquía de este país y tengo una gran resistencia de aquellos que están denunciados por corrupción en el sector salud y de la clase política clientelista que se ha beneficiado de los recursos del pueblo para volverse multimillonarios y hacer corrupción. Ahí es donde tengo resistencias. En el resto son debates que nosotros tenemos sobre cómo concebir un proceso político, democrático, un partido. Excelente. ¿Cree que se ha malinterpretado tu lucha por la reforma estructural del sistema de salud? Porque justamente eso beneficia a alguien, ¿cierto? ¿Crees que eso afecta directamente al cambio del país? O sea, si logramos esa transformación, ¿hay un cambio estructural en el país? Por supuesto, lo que pasa es que la salud es el sostén del orden conservador en Colombia. Estamos hablando de 90 billones de pesos que ruedan sin control por este país, que han llegado a financiar estructuras ilegales armadas, como lo ha dicho la Jurisdicción Especial de Paz, y que inclusive financia estructuras políticas. Por ser un cash permanente, el neoliberalismo se jugó allí su prestigio. Evidentemente, si hay una transformación de la salud en materia de un derecho humano, un derecho fundamental, cambia Colombia. Es un corazón muy fuerte de lo que yo llamo el régimen político de la corrupción en el país. Es una cultura. La corrupción es una cultura en el país. Es una cultura y se ve muy expresada en el sector. Doctora, ¿usted se considera de izquierda, centroizquierda, centro? Pues básicamente yo creo que aquí lo que estamos defendiendo es un conjunto de ideas. Las ideas mías son ideas de justicia social, de reformas, de programa, de cambio profundo, de una revolución cultural y social que necesita este país. Esas son las ideas que yo profeso. Ahí se identifica mucha gente, mayoritariamente de la izquierda, pero también del centro y ciudadanos independientes. Nosotros que estamos en este cuento del medio nos encontramos constantemente cuando replicamos comunicados suyos, videos suyos, con mensajes, y por eso hablé dentro del mismo pacto o dentro de las mismas bases del pacto, de que una especie de resistencia, lógicamente en política, eso siempre se da. El hecho es que muchos de los comentarios las vinculan con el uribismo. ¿De dónde nace eso? Eso es absolutamente absurdo. El principal aliado de la ley 100 es Uribe y el uribismo. Yo soy la contradictora más grande que tiene el legado de Álvaro Uribe Vélez. Yo nunca he votado por el señor Álvaro Uribe Vélez, no estoy de acuerdo con las ideas del señor Álvaro Uribe Vélez, entonces creo que es salido de los cabellos. En algunos textos, comunicados que hemos escuchado por ahí, se habla de su papá. ¿Quién fue su papá? Bueno, mi padre era un ingeniero civil, un académico, un intelectual, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad de Medellín. Y una cosa muy interesante, mi papá a sus 42 años antes de que lo mataran, fue autor de dos de los textos más importantes de la ingeniería para el diseño de alcantarillados y acueductos. Él era experto en el tema del agua. Un hombre con un liderazgo social en su municipio, en el Bagre, que le permitió llegar a ser diputado por la Asamblea de Antioquia. Okay. En ese momento en Antioquia era muy difícil ser diputado por cualquier partido político de la izquierda, y en ese momento mi padre participó por el Partido Liberal. Yo tendría 10 años cuando él participó allí. Ok, entonces por eso relacionan a Carolina Corcho con la derecha, más o menos por esa postulación del papá. El Partido Liberal fue el partido de Jorge Eliezer Gaitán y también de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe era del Partido Liberal y también Jorge Eliezer Gaitán, entonces podrían relacionar a mi padre con Jorge Eliezer Gaitán también. Así es. ¿Qué le diría, ya para cerrar, doctora, qué le diría a la Carolina Corcho, estudiante de medicina, si la tuviera enfrente en estos momentos? Que siga siendo rebelde, que siga estando inconforme con el sistema de salud y que sí tenía razón y que el sistema de salud era injusto y había que transformarlo. Bueno, doctora, muchas gracias por este espacio. A ustedes, por favor, compartan este contenido para que todos se enteren y se aclare sobre todo muchas dudas que han ido naciendo por ahí para poner turbia una campaña que considero yo es totalmente transparente, doctora. Muchas gracias por este espacio. Dios me la bendiga. Bueno, mi gente, de esa manera terminamos esa entrevista. Espero que la hayan disfrutado. Vean, Carolina Corcho es una persona que no la corchamos, como decimos en la costa,
con nada. Una mujer que responde a todo, responde muy bien. Me enteré de algunas cosas que sinceramente no conocía de él, de ella. Oiga, si usted tampoco sabía cosas de ella, por favor, escríbame aquí en la caja de comentarios sobre qué le pareció la entrevista y qué no sabía de ella y se enteró el día de hoy. Ahí se responden muchas preguntas, sobre todo aquellas que hacían muchas personas en muchos momentos sobre si ella era uribista, qué tal, que esto, el cuento y el otro. Todos esos chismes creo que quedaron aclarados el día de hoy. No hay una persona que se ha opuesto más a los intereses del uribismo, sobre todo en salud, porque hay que decirlo, yo lo he dicho muchas veces acá. Una de las formas de financiar la campaña, creía yo que era el narcotráfico la número uno de esta gente de la derecha, pero en realidad resulta ser que es la salud. Y ella luchar en contra de este despilfarro de dinero que se roban de la salud es justamente el trabajo de una mujer aguerrida, trabajadora, en contra de los intereses del uribismo. No tiene lógica eso. Y creo que es importante el mensaje que les voy a dar. Entre alternativos no debemos ponernos en eso. Debemos cuidar nuestro discurso. Debemos cuidarnos unos a los otros. Porque la derecha sigue unida en contra de nosotros, el pueblo que somos mayoría. Mi gente, de esta manera finalizo. Gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima. Dios me los bendiga. Chao, chao. El profe Dani. Un profe al Senado. Educación, experiencia, humanismo.